Hola chicos, muy buenas a todos. Estoy aquí hoy para presentaros el segundo minicurso relacionado con la movilidad. Para los que hayáis visto el anterior, y si no os recomiendo verlo, en el primero estuvimos hablando de algunas generalidades, algunos conceptos que son interesantes que conozcamos, como que es el rango de movimiento, la diferencia entre movilidad y elasticidad, y qué tipos de problemas podíamos encontrarnos más habitualmente cuando observábamos que había una disfunción en esa movilidad, ¿no? Una reducción del rango de movimiento y qué tipo de problemas eran los que principalmente íbamos a encontrarnos con nuestros clientes o con nuestros pacientes. Ahora ya en este vamos a centrarnos en uno de ellos y vamos a hablar un poquito de la zona neutra y del centramiento articular, porque es importante que una articulación se encuentre en su posición neutra, qué repercusiones va a tener en ella misma y en el resto, y qué hablamos cuando hablamos que una articulación no está centrada, a qué nos estamos refiriendo. Bueno, todo esto de la posición neutra y el rango neutro es algo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo y no es algo nuevo, y ya a finales de los años 70, principios de los 80, y posteriormente se continuó hasta hoy en día. Algunos autores, como imagino que conoceréis muchos de ellos, Vladimir Handa o Panjabi, hablaron de la importancia de esa posición neutra no solo para la propia función de una articulación en sí, sino cómo iba a repercutir esa posición neutra de diferentes zonas articulares en un patrón disfuncional, que, como habla Handa, o en cómo diferentes partes de la columna iban a asumir la hipomovilidad o la falta de movilidad que tenía una zona cuando no funcionaba bien, que es algo que posteriormente también estudió Panjabi en relación a la columna lumbar. Panjabi definió el rango neutro como un rango fisiológico de movilidad normal de una articulación y en el que se ofrecía una mínima resistencia interna. A su vez, debido a que ese rango era fisiológico y la resistencia era totalmente controlada, el movimiento iba a ser óptimo, ¿vale? Esto, como os he dicho, fueron estudios con los que, bueno, a finales de los 80, a principios de los 90, Panjabi llegó a esas conclusiones y definió cada uno de los rangos fisiológicos de cada una de las articulaciones intervertebrales, ¿vale? Eso en relación al rango neutro, pero bueno, posición neutra. ¿Qué es la posición neutra? Pues la posición neutra es aquella que permite que los extremos óseos de dos articulaciones sean totalmente congruentes y tengan una correcta disposición espacial. Es decir, que como sabemos una articulación está conformada por dos extremos de dos huesos, ¿no? Si nos fijamos en la articulación del hombro, por ejemplo, encontramos un segmento que está formado por la cabeza humeral y otro segmento en el que aporta la escápula su cavidad glenoidea. Si observáis, en muchas de las articulaciones siempre voy a tener una superficie que es ligeramente más cóncava y otra que es ligeramente más convexa, o si no es así, voy a tener siempre un menisco o una superficie cartilaginosa o de tejido conjuntivo que va a permitir que ambos segmentos articulares estén en un contacto perfecto, ¿vale? ¿Por qué es importante que ese contacto sea perfecto y no haya nada que interfiera ese contacto y a su vez que ese contacto no solo sea perfecto, sino que ambas estructuras estén totalmente correctamente dispuestas en el espacio? Pues que una articulación esté en una correcta posición neutra va a permitir a esa articulación moverse dentro de su rango anatómico con total normalidad y que dentro de su propio movimiento de traslación va a poder moverse con total normalidad y a su vez que su artrocinemática sea correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo la articulación se va a moverse, para que una articulación se mueva, no únicamente no necesito que los dos segmentos a nivel global o a nivel más grosero se muevan, sino que dentro de la propia articulación ambas superficies articulares se van a producir unos movimientos de deslizamiento y de rodadura y esa congruencia articular óptima va a permitir que esos movimientos internos, no apreciables a simple vista, sean totalmente correctos, es decir, que haya deslizamiento entre las dos superficies óseas y que haya una rodadura, no solo una traslación en el espacio de los segmentos, sino que dentro de la propia articulación
se puedan realizar esos micromovimientos con total normalidad. A su vez, como esa articulación se mueve con total normalidad, va a permitir que el resto de articulaciones implicadas en el movimiento funcionen con total normalidad. Es decir, esa articulación va a ser capaz de asumir su parte dentro del movimiento y dentro de la globalidad del movimiento. De esta manera, ¿qué se va a conseguir? Pues que si esa articulación se mueve dentro de su rango neutro y tiene una buena disposición espacial, no vamos a reducir o vamos a reducir el riesgo o vamos a evitar que aparezcan algunos tipos de compensaciones y patrones disfuncionales, como ya comentaba Handa, en un movimiento más global o en todo el cuerpo. Es decir, sabemos que cada articulación tiene un movimiento en sí mismo o en sí misma, pero a su vez, para que un movimiento global se lleve a cabo, cada una de las articulaciones van a tener que asumir parte de ese movimiento, y si esos extremos son congruentes y la articulación está correctamente dispuesta en el espacio, el movimiento se va a dar con muchísima más fluidez y va a disminuir mucho el riesgo de que aparezcan esas compensaciones. Por tanto, ¿qué vamos a permitir? Pues con una articulación neutra, esa articulación va a permitir que se generen nuevas opciones de movimiento. Va a ser muchísimo más fácil realizar un movimiento si mis articulaciones se encuentran en una posición neutra que si están descentradas en el espacio y ese deslizamiento, esa rodadura y esa traslación de segmentos no se produce con total normalidad. ¿Ok? Por tanto, la propia articulación es determinante en su habilidad funcional, segura, efectiva en un contexto determinado. Es decir, que esa propia disposición espacial de la articulación la va a hacer que su movilidad sea totalmente segura, se va a producir menos riesgos de compensaciones y además efectiva. Vamos a perder menos energía en el proceso ante una habilidad o ante un contexto determinado, un entorno concreto, hasta cuando tengo que realizar una determinada tarea, ¿ok? Hablamos ya del centramiento articular. ¿Qué favorecerá o qué va a permitir que esas articulaciones, que esos segmentos óseos se encuentren perfectamente dispuestos en el espacio? Pues bueno, un mayor contacto óseo, ya sabemos, ya hemos hablado, va a permitir también que la musculatura esté en una longitud óptima y que los pares de fuerza estén totalmente equilibrados. De esa manera, con un buen contacto óseo y con una musculatura de longitud óptima, la articulación va a tener una mayor capacidad de absorción y de una transferencia efectiva y segura de fuerzas. Por tanto, vamos a tener unos correctos subsistemas estabilizadores locales y toda aquella musculatura o todos aquellos elementos que van a ser capaces de estabilizar la articulación localmente van a estar en una correcta disposición, van a poder realizar su función, y a su vez se va a permitir que la transferencia efectiva, todos los subsistemas de movimiento, todos aquellos subsistemas que van a influir en el movimiento también actúen con total normalidad, al no tener que asumir una región a distancia, aquella parte de movilidad o aquella parte de transferencia de energía que la articulación centrada debería asumir. ¿Ok? De esta manera también vamos a evitar la pérdida de energía, es decir, no solo que vayamos a absorber la energía y se transfiera de forma efectiva, sino que vamos a evitar que se pierda energía por el camino. A su vez, dado que la absorción va a ser mejor y la transferencia va a ser más efectiva y más segura, pues la susceptibilidad de que aparezcan lesiones va a ser muchísimo menor. No solo en la zona en la que encontremos una articulación que esté centrada, sino también a distancia. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a observar una tensión adecuada en todos los elementos pasivos, ligamentos, cápsulas, etcétera. Los pares de fuerza se van a normalizar y todas las tensiones musculares a nivel local se van a normalizar si la articulación está centrada, y a su vez también vamos a disminuir el estrés sobre el sistema nervioso central. Es decir, no solo la articulación va a estar bien en sí misma, sino que todas esas aferencias, todas esas informaciones que vamos a mandar de disposición espacial de la articulación al cerebro, ¿no? Arriba a vías altas, van a permitir que el sistema nervioso central luego
actúe por una vía eferente de una manera apropiada. Así que centrando la articulación estamos trabajando sobre la propiocepción, ¿vale? Articular. Estamos permitiendo que nuestro sistema nervioso central actúe en consecuencia a la disposición que tiene esa articulación en el espacio. Por tanto, también el estrés sobre el sistema nervioso central va a disminuir. Es decir, vamos a tener mejor absorción, mejor transferencia, vamos a evitar que se pierda energía y por tanto menos susceptibilidad de que aparezcan lesiones en esa zona y a distancia, porque todos los elementos pasivos van a estar más relajados, van a tener su tensión concreta, los pares de fuerza y todas las tensiones musculares de aquella musculatura estabilizadora local van a estar en una perfecta sincronía y y se va a disminuir mucho el estrés sobre el sistema nervioso central porque vamos a mejorar la capacidad de propiocepción, ¿vale? De mi cuerpo. ¿Cuándo tendré que actuar entonces? Si ya he visto que puede ser peligroso para mí encontrarme una articulación que no esté centrada en el espacio, a nivel local y a distancia, ¿cuándo tendré que actuar? Pues principalmente vamos a actuar cuando observemos en la valoración funcional que ya hemos hecho anteriormente, un problema artrocinemático. Ya hablamos el otro día un poquito en el minicurso anterior de cuáles son algunos de los problemas artrocinemáticos que nos encontramos o por qué la artrocinemática, más bien, por qué la artrocinemática va a modificar esa movilidad. ¿Y qué es un problema artrocinemático? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Ese deslizamiento y esa rodadura no va a ser correcta dentro de la propia articulación entre los dos segmentos óseos y eso, ¿cómo lo voy a observar en una valoración funcional? Pues lo puedo intuir cuando observo una incorrecta disposición espacial de una zona articular a la inspección visual, es decir, cuando estoy viendo a mi cliente en una posición estática o dinámica, viendo cómo se mueve como realizo un test de movimiento o simplemente en una postura estática, veo que, por ejemplo, los hombros se encuentran excesivamente levantados o que la escápula está excesivamente alada o el ángulo inferior de la escápula está despegado de las costillas. Todo eso me va a indicar que ahí hay una falta de centramiento articular. ¿Por qué? Porque esa articulación no se encuentra en su correcta disposición espacial y probablemente si no se encuentra en su correcta disposición espacial, la traslación de los dos segmentos articulares no va a ser correcta y otras estructuras adyacentes, en este caso la columna, si hablamos del hombro y de la escápula, la columna o el propio codo, la propia mano, van a alterar su función debido a que el hombro o la cintura escapular no va a poder realizar su correcta función, ¿vale? Entonces, esa correcta disposición espacial, cuando lo observemos en una valoración funcional, ya tiene que hacernos saltar las alarmas de que aquí puede haber un problema de centramiento articular. Otro signo de información que nos puede dar la valoración funcional es que cuando realizo un test de movimiento aparece a veces un dolor característico, una presión en una zona concreta, como creo que el otro día hablamos también un poquito en el anterior minicurso de esto, y es que, por ejemplo, cuando realizo un test de dorsiflexión de tobillo, hay veces que puedo notar una limitación en la parte posterior de la pantorrilla, me está hablando de mucha tensión ahí en esa pantorrilla, ahí estaríamos hablando más de un problema relacionado con el tejido, con toda la fascia del sóleo, del gemelo, tendón de Aquiles, etcétera, pero hay veces que esa limitación articular o justo cuando realizo el movimiento aparece un dolor como en círculo, dándole la vuelta a toda la mortaja tibioperonea de un maleolo a otro maleolo, por delante, no por detrás. Y eso me puede estar hablando de que hay un descentramiento articular del astrágalo con respecto a la tibia o también con respecto al calcáneo, que lo encuentro directamente abajo. Otro muy típico también es que hay veces que realizo una flexión de cadera y en esa flexión de cadera noto como un pinchazo en la ingle a ciertos grados de flexión. Eso hay veces que me está hablando de un impingement o de un exceso de coactación de la cabeza del fémur sobre el acetábulo del ilíaco, ¿vale? Por tanto, muy importante que analicemos con tranquilidad y escuchemos bien a nuestro cliente cuando estamos realizando una valoración funcional en su componente analítico. Si no solo veamos el movimiento, sino que también le preguntemos a él y hablemos con él cuáles son sus sensaciones y qué es lo que nota cuando realiza el movimiento.
Eso en relación a cuándo tendré que actuar, ¿no? Si ya hemos visto la valoración funcional que pueden aparecer estos dos signos de alarma, ¿no? O de alerta, como son la incorrecta disposición espacial y un dolor. Hay dolor raro, ¿no? Un dolor como depresión en alguna zona. Ya podemos sospechar que hay un descentramiento articular. Entonces, una vez que ya he visto que puedo tener un problema de centramiento articular, tendré que actuar, ¿no? Para conseguir solucionarlo. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pues bueno, mi acción debe ir encaminada a normalizar los pares de fuerzas que intervienen en ese movimiento concreto y tengo que incidir sobre todo sobre el deslizamiento y la rodadura entre las superficies, ¿vale? Es lo que hemos hablado un poquito antes, tanto deslizamiento como la rodadura son importantes para que esa articulación se mueva con normalidad y no altere y no afecte al resto del movimiento, al resto de las superficies articulares, al resto de las articulaciones que entran dentro de ese movimiento y tienen también peso. Por tanto, si tengo que actuar normalizando esos pares de fuerza, ¿no? Para conseguir que aquellos estabilizadores, aquellos sistemas, parte de los sistemas estabilizadores que están más elongados se acorten y aquellos que están más acortados se elonguen, tengo que trabajar a nivel de control motor analítico, un material que para mí es muy útil, que puede ser de gran utilidad, son las resistencias elásticas. ¿Por qué? Pues esas resistencias elásticas con un coeficiente elástico concreto me van a permitir trabajar sobre la decostación global, voy a poder dar un estímulo aferente, aunque realmente no haga una decostación grande ni fuerte, como podría hacer con las manos o con algún otro tipo de implemento. eh, el simple hecho de coactar ligeramente la articulación con una resistencia elástica, ese leve estímulo ya está estimulando las vías aferentes y estamos empezando a dar información al sistema nervioso de que esa articulación no se encuentra en una disposición correcta, ¿vale? Ya sabemos que cuanto más resistencia tenga una goma, más alto es su coeficiente elástico y más fuerza, ¿vale? Voy a hacer sobre la articulación. Eso es algo que tendré que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar el ejercicio y a la hora de seleccionar bueno, de colocar la goma en una zona u otra, ¿vale? De la articulación, porque eso va a determinar, es importante que conozcamos cómo se encuentran esas dos articulaciones o esos dos segmentos articulares dispuestos fisiológicamente en el espacio, ¿vale? No va a ser lo mismo tirar desde un extremo, desde un punto, con un ángulo o con el otro, ¿vale? Estaré incidiendo sobre una zona o otra de la articulación. Por tanto, las resistencias elásticas me van a permitir decoactar globalmente la articulación y también normar la acción muscular local, es lo que hemos hablado antes un poquito, ¿vale? Cuando he hablado del control motor analítico. Me van a permitir trabajar sobre los componentes céntricos, sobre los componentes concéntricos y también sobre componentes isométricos, ¿vale? De esos sistemas estabilizadores locales. ¿Por qué? Porque como ahí no tengo un problema en el tono muscular y un problema en la acción muscular, no hay un buen control motor con esa acción que va a realizar esa resistencia elástica me va a permitir modular, ¿vale? Modular el trabajo excéntrico, el concéntrico y aquellas zonas que se encuentren con más tensión o menos tensión van a permitir que equilibrando esas tensiones los dos extremos óseos se coloquen correctamente en el espacio, ¿vale? Y a su vez esas resistencias elásticas, pues ¿qué me van a permitir también? Pues me van a permitir también movilizar la región, desplazando superficies óseas, como hemos dicho eso, como he dicho antes, dando un estímulo en un punto y en un ángulo totalmente concreto, ¿vale? Me va a permitir acortar rango de movimiento, trabajar sobre un punto concreto, etcétera, 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 ¿vale? Importante, es muy importante la disposición articular de todos los segmentos óseos en el cuerpo, porque no solo voy a, voy a disminuir los problemas a nivel local que pueda tener una articulación, sino, como he dicho anteriormente, vamos a disminuir los riesgos de que aparezcan patrones disfuncionales que no son normales, como los que describió Vladimir Handa, y a su vez voy a disminuir mucho el riesgo
el riesgo lesional o el riesgo de que aparezcan alteraciones de movilidad, de hipermovilidades, hipomovilidades en todas y cada una de las zonas corporales, y además voy a mejorar la seguridad y la eficiencia, porque como hemos dicho, esas articulaciones neutras van a absorber mucho mejor la carga, van a transferir muchísimo mejor la fuerza hacia todas las zonas corporales. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues puedo trabajar con resistencia elástica para normalizar esos pares de fuerza, lo que me va a permitir conseguir una concurrencia perfecta y que esa articulación trabaje perfectamente dentro de su ROM anatómico y posteriormente facilitarle ese trabajo dentro de su ROM funcional y de su ROM, esa contribución de parte de su ROM al global del movimiento. ¿Ok? Bueno, espero que os haya gustado la presentación. Como acordado siempre, como hay que pensar desde un punto de vista analítico. Tengo que valorar la articulación, tengo que valorar el movimiento y en base a eso tengo que actuar. Tengo que ver si es necesario centrar la articulación o no es necesario centrarla, y tengo diferentes métodos, diferentes técnicas, desde las más analíticas, más puras desde el punto de vista de la fisioterapia, como el trabajo con resistencias elásticas que me va a permitir normalizar esa articulación, centrarla en el espacio y disminuir el riesgo de que aparezcan problemas, y que el movimiento sea lo más eficaz, lo más eficiente posible y sobre todo lo más funcional. Nada más, espero, os emplazo para el siguiente minicurso en el que ya hablaremos de las lesiones o aquellos problemas relacionados con el tejido. Y bueno, espero que lo disfrutéis y un saludo a todos. Hasta luego.